Eh, Bueno, estábamos en lo que era la rótula, ¿sí? Huesito triangular, sesamoideo, que tiene dos funciones bastante principales, que son proteger la articulación, o sea, la parte frontal de la articulación de la rodilla la protege, y además ayuda a la palanca, como para que la palanca de dicha articulación realice la fuerza que tiene que hacer fuerza según el movimiento. ¿Bien? Como que aumenta la fuerza en la palanca. Pasamos a los ligamentos. Nosotros solamente los vamos a nombrar. Hay más ligamentos, sí, hay más ligamentos, pero estos son los más importantes. LCA significa ligamento cruzado anterior. El segundo ligamento es el ligamento cruzado posterior. La T es del ligamento transverso, ¿sí? El siguiente es el ligamento lateral interno. El ligamento lateral externo, que esos serían, que están en la parte exterior, en la parte externa de las rodillas, esos dos ligamentos, el lateral interno como el externo. ¿Sí? Y el ligamento rotuliano, que obviamente ese se inserta en la rótula. ¿Cuál es el más común para ustedes, o el que más han nombrado, han sentido nombrar en lesiones o en que sean ligamentosas, en este caso? ¿Cuál es el más común en el futbolista? ¿Los cruzados? ¿Cuál? Hay uno más común que el otro. ¿El Ligamento anterior? interno, ¿no es? No. Sí. Sí. El ligamento anterior es el más, lamentablemente, es el más cruzado, ¿sí? El más cruzado, el más común. Y después tenemos los meniscos. ¿Cuántos meniscos tiene la rodilla? ¿Dos no son? Bien. Dos. Bien. El externo, ¿sí? O el interno, que el interno tiene una forma de la letra C, el externo tiene una forma de la letra O, ¿sí? Que sirven para distribuir el peso del fémur. Sirve como característica principal o como función principal para distribuir el peso del fémur. Y cada menisco tiene tres partecitas, ¿sí? Tiene un cuerpo anterior, un cuerpo intermedio y un cuerpo posterior, ¿sí? Pero lo que más se rompe, ¿sí? Es el cuernito del menisco, ¿sí? Es como una prominencia. Y se realiza, hoy por hoy se realiza una artroscopía, ¿sí? Una artroscopía es una operación que a veces se utiliza anestesia general, pero la mayoría es con anestesia local, en donde yo te lo voy a explicar como profe, no como médico, ¿sí? No sé, ¿alguien sabe lo que es una artroscopía? Bien. Que por un lado te meten la camarita, te hacen dos agujeritos, ¿sí? Por un lado te meten la camarita, por otro te van a meter una pincita, extraen, ¿sí? Extraen ese pedacito de hueso suelto, ¿sí? Y eso sería lo que es una artroscopía. Cuando el síntoma general de cuando rotura de menisco es cuando se te traba la rodillita, ¿bien? Que cada vez, por suerte, y a nivel del alto rendimiento, tarda muy poquito en lo que es la recuperación. Bien. Rodilla adentro. ¿Se entendió? ¿Dudas? Acá en esta foto están los ligamentos, ¿no? Ahí está el ligamento cruzado. Ahí está, miren. ¿Sí? Menisco, perdón. Yo como los veía a ustedes no veía. Está la rótula. Está bastante buena esta foto, ¿sí? Si bien no es nítida. Pero está el ligamento transversal, el ligamento el cruzado anterior y posterior, y faltan los demás ligamentos. Profe, Un segundo. Ahí vino. Sí.
¿Cuáles eran las tres partes de los meñiscos? Sí, un cuerpo anterior, un cuerpo intermedio, un cuerpo medial y un cuerpo posterior. ¿Alguna otra duda? ¿Y distribuyen? ¿Qué distribuían? El peso que viene del fémur, ¿sí? Distribuye el peso del fémur. Puede ser que generalmente el meñisco que más se lesiona es el interno. Sí. Sí. Me pareció haber escuchado el dato ese en algún lado. Sí. Es el que más, sí, porque es cuando se queda la rodilla trabadita. Estamos hablando en criollo, ¿sí? Pero cuando se queda la rodilla trabada. ¿Bien? Eso es, el cuernito del menisco es bastante común. Bueno, vamos a la pierna, ¿sí? De vuelta lo mismo, no vamos a hablar a nivel muscular, pero sí a nivel óseo. Y aparecen dos huesos, ¿sí? Que son paralelos, que son simétricos, que son la tibia y el peroné. ¿Bien? La tibia y el peroné van a formar el esqueleto de la parte de la pierna, ¿sí? ¿Y qué es la pierna? Sería el segmento que está compuesto, comprendido entre la articulación de la rodilla y el tobillo. ¿Sí? Entre la rodilla y el tobillo, ese segmento, si lo tenía que definir, se llama pierna. ¿Bien? Pasan los tibiales, está la lesión de los atletas, no importa. Vamos a la tibia. ¿Sí? ¿Cuál es la tibia? Es el hueso que se denomina el hueso de la canilla, ¿sí? Es el más grande, si tenemos que compararlo con el peroné, y es el más medial. ¿Qué quiere decir más medial? Que es el hueso interno, ¿sí? Es el hueso... Está más cerca de la línea del cuerpo. Excelente. Sí. Este hueso va a soportar el mayor peso de la pierna, ¿sí? Este hueso se va a articular con el fémur, ¿sí? Y con el peroné también en el extremo proximal, y con el peroné y el astrálago en la parte distal. Repito, en la parte proximal se va a articular con el fémur y con el peroné, y en la parte distal con el peroné y con el astrálago. Y como referencia tenemos que nombrar al maleolo interno, ¿sí? O al maleolo tibial, como quieran encontrarlo. ¿Y qué sería el maleolo tibial o el maleolo interno? Pregunta. ¿Cómo no escuché? ¿Qué es el maleolo tibial? O también llamado maleolo interno. Es el tobillo. ¿Vieron esa prominencia redonda que tienen? Si ustedes se la van a tocar ahí. Ese es eso se llama maleolo. Es parte de la tibia, es la cara final de la tibia. ¿Cuántos maleolos tenemos? Uno interno y el otro externo. ¿Sí? ¿Qué más encontramos en la tibia? Podemos llegar a encontrar cavidades glenoideales y podemos llegar a encontrar tuberosidades. Vamos al peroné. ¿Bien? También es un hueso paralelo, ¿sí? Es un hueso par, y está lateral y en la parte distal de lo que es la tibia. Es un hueso más chiquito y va a soportar menor peso en relación a lo que es la tibia. En la parte proximal se va a articular con el cóndilo, ¿se acuerdan el cóndilo del fémur? Perdón, con el cóndilo de... No se acuerdan porque no se los dije. La tibia tiene cóndilos. El peroné se va a articular con el cóndilo externo de la tibia, en la parte proximal. En la fotito se ve. Fíjense que se ve acá. ¿Sí? Se articula con el cóndilo externo de la tibia. Y si yo sigo bajando, ¿sí? Se va a articular
con el malleolo externo del peroné. ¿Qué sería el malleolo externo? El otro tobillo no. La parte externa del tobillo. La otra estructura ósea redondeada. Pregunta, participa, está buena esta pregunta. ¿Sí? ¿Participa en la formación de la articulación de la rodilla? ¿Qué ven ahí? ¿Sí o no? No participa en la formación de la articulación de la rodilla. ¿Sí? ¿No participan? No, no participa. Yo dije que la rodilla era la unión, ¿sí?, del fémur, de la tibia y del peroné, pero no participa en los movimientos de la articulación de la rodilla. ¿Bien? Definido tibia y peroné, son los huesos de la pierna, huesos largos, que también tienen una epífisis proximal y distal, que tienen una metáfisis, también tienen diáfisis. Pasamos a lo que es el pie. ¿Sí? ¿Estamos bien? El pie en total tiene 26 huesitos en total. El pie tiene 3 regiones. La región tarso, la región metatarso, metatarsiana, como quieran llamarlo, y la región de las falanges. ¿Sí? Y tiene 2 funciones principales. Primero, soportar el peso corporal. Y segundo, ese pie va a actuar como palanca, ¿sí?, como palanca de impulso, sí, está bien dicho, o de empuje, como palanca de impulso para la locomoción, en este caso para andar o para caminar. Para que el cuerpo... ¿Puedo repetir? Disculpe. Sí, funciona. 2 funciones importantes. Primero, que soporta todo el peso corporal, de soportar el peso corporal, y segundo, que va a actuar como palanca de empuje o como palanca de impulso, no de tracción, pero sí de impulso, para que el cuerpo vaya hacia adelante y realice la locomoción. ¿Bien? Por otro lado, en el pie podemos encontrar, en algunos libros lo van a encontrar como 3 arcos, ¿sí?, o como 2 arcos. Nosotros vamos a dividir 2 arcos y uno se va a dividir en 2, subdividir en 2. Lo primero que vamos a decir es que presenta un arco longitudinal, en donde puede llegar a ser un arco longitudinal interno en la parte medial y un arco longitudinal externo en la parte lateral. ¿Repito? Porfa. Repito, ustedes van a ir a los libros y van a encontrar arco externo, interno. Bueno, nosotros lo dividimos en 2 y ese arco longitudinal que estamos hablando ahora lo vamos a encontrar con una parte medial interna y una parte lateral externa. ¿Sí? Que está formado por el astrálago, que no lo vimos, ahora lo vamos a ver, que también está formado por el calcáneo, y 3 metatarsianos. Ahora vamos a ver por qué son importantes los arcos de los pies. ¿Sí? Los estamos describiendo, es todo descripción. Y el arco, el tercer arco, o el arco número 2, es el arco transversal, ¿sí?, que está formado por el escafoide, otro hueso del tarso. Está formado por los 3 cuneiformes, o otros huesos, y por 3 metatarsianos. Todos saben cuando hay un pie plano, ¿sí?, es cuando carece del arco. Y acá están las funciones, leanlas ustedes.
Yo se las puse para que las tengan en cuenta. Pero permite que exista el espacio suficiente para que existan ahí tejidos blandos, ¿sí? Esos tejidos amortiguan los impactos de la locomoción o de la carrera. Permite estabilidades, qué burro. Permite estabilidad mayor a la hora de ponernos de pie, de caminar, ¿sí? Nos ayuda a estabilizarnos esos arcos. Están diseñados para que la carga que representa nuestro propio cuerpo se distribuya en forma equitativa, ¿sí? También sirve como resortes, tanto para músculos como para fascias y ligamentos. Acuérdense lo que era la fascia, ¿se acuerdan lo que era la fascia? Era la capita que recubría al músculo, ¿sí? Y colaboran para que podamos andar en cualquier tipo de terreno, ¿sí? Y no perder la eficiencia a la hora de la actividad física, ¿sí? Como que el pie se adapta a cualquier superficie, termina el textil. Para esto sirve, estos son los puntos de características, los conceptos, o tómenlo como funciones. ¿Vamos bien? ¿Cuándo terminan de desarrollarse estos arquitos? A partir de entre los 12 y los 14 años ya el pie de ese nene ya tendría que tener el arco bien formado, ¿sí? Por eso no los pediatras o los mismos traumatólogos no le dan tanta bolilla a lo que es en edades tempranas con respecto al pie, ¿sí? A partir de los 12, 13 años tendría que estar ya formado cualquiera de los 3 arcos. Bien, ¿qué es el tarso? Acuérdense que es una de las regiones del pie, ¿sí? Y básicamente formarían el talón y el empeine. Y son estos 7 huesos, ¿sí? En donde el cuneiformes son 3 huesos. Y vamos, justo está en inglés, sepan disculpar, son 7 huesos, que los tarsos forman la región proximal del pie, obviamente porque están más cerca del esqueleto. Son todos huesos cortos, ¿sí? Forman el empeine, forman el talón, estos huesos, la unión de todos estos huesos forman el empeine, ¿sí? Y van a soportar, estos huesos son los que soportan la mayor cantidad de peso corporal. El astrálago es el de amarillo. Talus está en inglés, ¿sí? Creo que está en inglés. Sí, no, creo no, está en inglés. Y es el huesito amarillo, ¿sí? Es el único hueso que se va a articular con la tibia y con el peroné, ¿sí? Es el único hueso del pie, obviamente. Este hueso, el astrálago, no tiene inserciones musculares, no se inserta ningún músculo. Y está rodeado por los malleolos, tanto internos como externos. Esto es una cara frontal, esta es una vista lateral, y este es el astrálago. El segundo es el calcáneo, el de color violeta, que comúnmente es el hueso del talón. Es el más fuerte de los huesos del pie, ¿sí? Y el más grande, el mayor. Después continuamos con lo que es el cuboides de color verde, ¿sí? Que está en la parte lateral del tarso, ¿sí? Abarca la parte lateral y tiene forma de cuboide, ¿sí? Como de cubo. El escafoides es el huesito que lamentablemente es el que más fisuras sufre, ¿sí? a nivel del tarso, ¿sí? Si tenés un traumatismo en el empeine, es el que más va a sufrir, que también es llamado navicular, ¿sí? Y es el hueso navicular.
y es el hueso de color celeste, que se parece, en este caso no se parece, pero dicen los libros que se parece como una barquita, como una barca. Y son 7 huesos, voy 4, me faltan los 3 rojos, llamados cuneiformes, que uno es la primera cuña, el otro es la segunda cuña, y el otro es la tercera cuña, o también llamado cuneiforme medial, perdón, sí, cuneiforme medial, intermedial, ¿dónde está? Bueno, es el que está más cerca del cuboides, el intermedio que está en el medio, y la tercera cuña que se llama, o llamado cuneiforme distal. Me trabé. Definidos, que tienen forma de cuña. Cuña es como un ganchito, por eso se llama cuneiformes. Definidos los huesos del tarso. ¿Ya están quemados? ¿Cómo están? Queda poquito, queda poquito. ¿Queda poquito? Continuamos, le seguimos metiendo. Pasamos a los metatarsianos o a los metatarsos, ¿sí? Estos son denominados huesitos largos. Está muy buena la foto porque fíjense la foto de la derecha de ustedes, ¿sí? Acá está, quedan 10 minutos. En donde estas son las falanges, estos son los huesos del tarso, y acá están los metatarsianos. ¿Cuántos metatarsianos tenemos o metatarsos? 5, que están obviamente numerados. Esto es muy similar a los metacarpos de la mano, están enumerados del 1 al 5, ¿sí? Desde el lado interno hasta el lado externo, así se cuentan, desde el lado interno hacia el lado externo. Y cada metatarsiano, al igual que los metacarpos, tienen una base proximal, tienen un cuerpo intermedio, ¿sí? Y tienen una cabeza distal. ¿Se acuerdan cuál era la cabeza distal de los metacarpianos? ¿Los nudillos? Excelente, los nudillos. Gracias, Jonathan. ¿Sí? Los Dijo, metatarsianos base proximal, cuerpo intermedio y... y una cabeza distal. Ah, claro. Los metatarsianos, volvemos a la fotito de la izquierda, se van a articular en su parte proximal con el cuboides y con el segundo y el tercer cuneiforme. Y en su parte distal se articulan con las falanges. Y por último, como última característica de los metatarsianos, el primer metatarsiano es el mayor, el más grande, y es el que soporta más peso, el mayor peso en cuanto a los metatarsianos, ¿sí? Es el que soporta mayor peso por ser el más grande. Nada más para decir de los metatarsianos. Pasamos, por último, a las falanges. Esperen, si encuentro la cosa. Aquí está. No le den bolilla todavía a la fotito de la parte de los pies, ¿sí? Tenemos que saber que las falanges, hay 14 falanges, que son huesos sesamoideos, y es lo mismo que las falanges de los dedos de la mano, ¿sí? ¿Por qué hay 14 y no hay 15? Porque el dedo gordo... Excel. ¿Cómo? Dígalo. No, porque el dedo gordo no tiene de medio. Excelente. ¿Sí? Todos tienen 3 falanges, todos los dedos tienen 3 falanges, exceptuando el dedo gordo, como dijo Guido, que solamente tiene 2. ¿Sí? Lo mismo que los huesos, que la falange de los dedos, están compuestos por una base proximal, con un cuerpo intermedio y una cabeza distal. Las falanges son... está muy buena la foto esta. Fíjense, ¿sí? Todas las falanges, exceptuando la del dedo gordo, que no tiene el cuerpo intermedio, ¿sí? Que sería el de color verde.
Y los otros sí, lo mismo con el otro pie. Estas son más chiquititas, estas falanges, pero obviamente estoy diciendo una obviedad. Y vamos al patrón morfológico del pie. ¿Sí? ¿Qué dice, qué sería lo común del patrón morfológico del pie? Que a partir del segundo dedo, ¿sí? Tendrían que empezar a disminuir el tamaño de los dedos. ¿Se entiende? ¿Sí? Si yo menos el dedo gordo, me trabé, vamos de vuelta. Menos el dedo, a partir del segundo dedo, ¿sí? El dedo gordo es el primero, el segundo dedo, empezarían el tamaño de esas falanges, de esos dedos, empezaría a disminuir. ¿Sí? Eso dice lo que sería lo más normal. Pero después existen, a partir de ese patrón morfológico, 3 tipos de pies, ¿sí? Que es el pie egipcio, el pie griego. Esto es un poco más de complemento en relación al pie, ¿sí? Y el pie cuadrado. ¿Qué dice el pie egipcio? Que el primer dedo es mayor que el segundo. Después ya seguramente ya se están pensando qué tipo de pie tienen ustedes, ¿no? Eso. El pie griego dice que el segundo dedo es el mayor en relación al primero y que el pie cuadrado son iguales de tamaño entre el primero y el segundo. ¿Sí? ¿Bien? Abran los micrófonos. ¿Y qué tipo de pie tienen ustedes? Griego. Egipcio. Griego. No, ¿cuadrado? ¿Hay uno? Yo. Mira. Hola. Bien. Perfecto. Bueno, nada, esto es un poquito de cultura del pie. ¿Qué más? A ver, ¿hay algo más? No hay nada más. Dejo de compartir. Hoy se ganaron la plata, chicos, ¿eh? Dejo de grabar.